Listo. Ahí se ve la pantalla, muchachos. ¿Se ve? Se ve, muchachos? Sí, Confirmar. profesor. Listo, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Bueno, recuerda que estamos viendo el tema la constitución política, ¿ya? A la constitución política también se la puede conocer como Carta Magna, Carta Fundamental, la Ley de Leyes, la Ley Superior o también inclusive puede ser conocida como la Ley Suprema, ¿ok? Muy bien, muchachos, dicho todo esto, y ya que ya hemos visto, obviamente vamos a hacer una rápida retroalimentación, una rapidita nomás, para poder llegar a lo que nos interesa. Luego de haber visto este tema, la constitución política, básicamente hemos dividido en dos capítulos este tema, ¿no? El tema llamado constitución política lo hemos visto en dos capítulos. El primer capítulo que hemos tocado es la constitución política, ¿ya? La constitución política. O sea, acá hablamos de la constitución política, pero a nivel internacional, ¿no? O sea, cómo se estructura a nivel internacional y también, obviamente, a nivel nacional la constitución política. Una vez que hemos terminado este capítulo, hemos empezado con el segundo capítulo, el cual tiene que ver con nuestra constitución. Por este ese segundo capítulo se conoce como la Constitución Política del Perú, que por sus siglas es CPP. ¿Ya? No te olvides. Aquí, primero en el primer capítulo vamos a hablar de la Constitución Política, pero a nivel internacional. ¿Qué se entiende por Constitución Política a nivel internacional? Y cómo se estructura también a nivel internacional y también a nivel nacional. Y luego en el capítulo 2 ya solo y exclusivamente hemos hablado de nuestra constitución política, ¿ok? Solo y exclusivamente hemos hablado de nuestra constitución política. ¿Cuántas cosas, profesor, vamos a hablar de la constitución política del Perú? Vamos a hablar tres cositas. La primera, el poder constituyente, ¿ya? Y la segunda, la evolución histórica de las constituciones en el Perú. Y la tercera cosa que vamos a hablar al unito es sobre la actual constitución. O sea, vamos a hablar en una tercera parte de la constitución de 1993. Y eso pues sería todo al unito de lo que tendríamos que hablar en base a esto, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir, de ahorita estamos en el segundo capítulo, estamos tocando todo lo que tiene que ver con la constitución política peruana. Primer punto que hemos visto, el poder constituyente. Segundo punto que hemos visto es la evolución histórica de las constituciones. Y tercer punto es la constitución de 1993. O sea, vamos a hablar exclusivamente de la actual constitución, ¿ok? Ahora sí, Alunito. Mira, el poder constituyente eran instituciones que estaban encargadas de qué. De elaborar una constitución. Muy bien. ¿Y cuántas instituciones van a existir las cuales se encargan de elaborar una constitución? Dos, Muy bien. Existen dos instituciones que se encargan de elaborar una constitución. La primera, el Congreso Constituyente, y la segunda, la Asamblea Constituyente. Pregunto a alumnos, ¿cuál es la diferencia entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente? A ver, vamos todos, recuerden alumnos, acá cada uno se gana sus puntos. Ya, recuerda, alumnito, acá estamos en competencia. A ti no te interesa si alguien ya lo dijo o si no lo dijo. Usted acá está en competencia, a usted no le interesa nadie más que usted, porque esto es una competencia. A ver, muchachos, vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente? Uy, ¿qué pasa acá con esta gente? Ay, esto lo hemos tocado la semana pasada. que el Congreso Constituyente, o sea, eh, los grupos de personas lo redactan la Constitución y luego lo crean. Y luego crean. A ver, Ricardo dice, uno crea leyes y el otro no. Nada, no hay nada ahí, Ricardo.
Elías dice, constituyentes son elegidos por un grupo de personas. Bueno, algo. Arián dice que uno se disuelve y el otro se mantiene. Ya, ahí hay algo, ¿no? Pero bueno, no estamos para esos conceptos, eso sí te digo, Lunito. Usted tiene que decir el concepto total, ¿ya? Primero que nada, el Congreso Constituyente y la Asamblea Constituyente son casi similares. Por ejemplo, el Congreso Constituyente es un grupo de personas elegidas, o sea, el pueblo los va a elegir. La Asamblea Constituyente igual, grupo de personas elegidas. Profe, entonces, ¿en qué se diferencia la Asamblea con el Congreso Constituyente? Lo que pasa es que el Congreso Constituyente, después de que redactan la Constitución, estos se quedan. ¿Y se quedan para qué, profe? Para crear leyes, pero leyes en base a esta nueva Constitución. Ahora, la Asamblea Constituyente sí es todo lo contrario, ¿no? Una vez que redactan la Constitución, ¿qué pasa con la Asamblea Constituyente? ¿Se queda o se disuelve? Se disuelve. Se disuelve. En cambio, el Congreso Constituyente no se disuelve después de haber creado la Constitución, sino que se queda y se queda a crear nuevas leyes en base a la nueva Constitución. ¿Ya? No olvidarse de eso, por favor, alumnito. ¿Qué es el poder constituyente? Son instituciones encargadas de elaborar una constitución. ¿Cuántos, cuántos poderes constituyentes existen? Dos, el Congreso y la Asamblea Constituyente. Alonito, la evolución histórica de las constituciones. Hijito, si hoy en día Sencico te preguntara cuántas constituciones políticas hay, ¿usted qué marcaría? 12. 12. Muy bien. No, no. Elías dice 13, Edwin 13. No, no, Ricardo, es 12. Vuelvo a plantearte la pregunta. Si hoy en día Sencico te preguntara cuántas constituciones existen, usted marcaría 12. ¿Ok? Ahora, Sencico te hizo la pregunta el año 2020. ¿Cuántas constituciones hubieron en el territorio peruano? Y ahí había para marcar 13, 14, 15 y 16. ¿Cuál marcabas? 13. 13. Ahí sí, porque no había la alternativa 2. Pero el año 2024, Sencico volvió a preguntar y preguntó cuántas constituciones políticas hay. Y ahí había 12, 14, 15 y 16. ¿Cuál marcabas? 12. Por eso te digo, ¿ok? Por eso te digo, hoy en día, si Sencico te volviera a preguntar cuántas constituciones políticas hay y te pone 12, 13, 14, 15, ¿cuál respondes? Sigues marcando 12 hoy en 12. día, por favor. Muy bien, alumnito. Entonces, nosotros nos hemos quedado en terminar de hablar las 12 constituciones, ¿ya? Estábamos avanzando, pero no, obviamente por temas de tiempo no hemos terminado de hablar de las 12 constituciones, ¿ya? A ver, empezamos. Recuerda, son 12 las constituciones, pero hay una 13ª constitución que Sencico consideró. ¿Y cuál es esa 13ª constitución que Sencico consideró? La Pero que Constitución no es de reconocida por la mayoría. A ver, repito la pregunta. Hoy en día, en todo lugar se reconoce que el territorio peruano ha tenido 12 constituciones. Sin embargo, hay una constitución que algunos consideran, y Sencico consideró hace mucho tiempo también esa constitución, pero luego se retractó. ¿Cuál es esa constitución que algunos personajes del derecho consideran que es o ha sido una constitución política? Claro, muy bien. La Constitución de la Confederación Perú-Boliviana de 1836. Recuerda, Lunito, hubo un tiempo en el cual el Perú estaba unido al territorio boliviano. Entonces, como estaba unido al territorio boliviano,
pues entonces decidieron crear una constitución. Entonces, por eso Sencico en su momento dijo 13 constituciones, pero en realidad pues eran 12, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a empezar a hablar de las 12 constituciones. Hijito, primera constitución, la Constitución Política de la República del Perú. Eso significa CPRP, Constitución Política de la República del Perú. La primera constitución es la de 1823, ¿ya? ¿Quién la promulga? ¿Qué significa promulgar, Alunito? ¿Lo ejerce o lo... Ay, ¿cómo se llama? Ejercer, no. Muy bien ahí, excelente, harían lo que menciona. Promulgar significa aprobar, ¿ok? Promulgar significa aprobar. Por lo tanto, si yo te dijera, ¿quién fue el que promulgó la Constitución de 1823? ¿Qué te estoy preguntando? ¿Quién lo anuncia? ¿Quién anuncia? Ahí está claramente en el eso y me dices anuncia. ¿Quién lo aprobó? Claro, pues Edwin. Muy bien. Entonces, ¿quién aprobó la primera constitución política del Perú? Pues fue José Bernardo de la Torre Tagle, ¿ya? Alunito, el poder constituyente. El poder constituyente. ¿Recuerda qué era el poder constituyente? ¿Qué era el poder constituyente? Oye, ¿qué era el poder constituyente, alumno? La, el Estado, ¿quién lo... Ay, ¿cómo se llama? Muy bien, estimado Edwin. Son las instituciones encargadas de crear una constitución, ¿ya? Son las instituciones encargadas de crear una constitución. Pregunto, ¿cuántas son las instituciones encargadas de crear una constitución? O sea, ¿cuántos son los poderes constitucionales encargados de crear una constitución? Claro, muy bien. Son dos. La primera, ¿cómo se llamaba? El Congreso Constituyente, El Congreso Constituyente. Y la segunda, la Asamblea Constituyente. la Asamblea Constituyente. ¿Cuál era la diferencia entre el Congreso y la Asamblea Constituyente? Que después de que lo redactan, o sea, se quedan y Ya, pues, ¿quién se queda? en la asamblea constituyente después de que se ¿Quién redactan, se queda? la constitución, las leyes. ¿Qué anda? Pues nada, ¿no? Cero. Las leyes se quedan, dice. ¿Cómo va a decir eso? Ya, pero Diego Ferreira, el Congreso no. Aprendan a hablar bonito, aprende a hablar bonito. ¿Qué Congreso? Congreso te ponen cero, cero. Aprende a hablar bonito. Ya te he enseñado cómo se llaman las dos instituciones. Ahí está. Se queda muy bien, Ricardo, el Congreso Constituyente. Yo no estoy diciendo Congreso, entiende por favor, alumno. Una cosa es decir Congreso, otra muy diferente es decir Congreso Constituyente. Un Congreso como el que hoy en día tenemos no puede crear una constitución, alumno. Ya seamos un poco más certeros en lo que respondemos. No vayas a creer, ay, profe, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, alumno, no es lo mismo. Hay que entender eso, hay que ser muy cuidadosos porque las preguntas a veces en psico son muy específicas, muy específicas. Y hay que tener mucho cuidado con lo que manejamos. Ya, a ver, la diferencia entre el Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente. El Congreso Constituyente, pregunto, después de crear la Constitución, ¿se va o se queda? ¿Qué, profesor? El Congreso Constituyente, ¿se va o se queda? Se Muy bien, queda. se queda. ¿Y para qué se queda?
para crear nuevas leyes, para crear Para, leyes para crear leyes, pero ¿en base a qué? a la Constitución, Muy bien, en base a la nueva constitución. sí, Perfecto. Ahora, ¿la Asamblea Constituyente se va o se queda? se queda, se Se, disuelve se disuelve o se elimina después de que después de que se redacta se redacta qué? la Constitución. La Constitución. Ya, muy bien por ahí también, Jonathan, muy bien por ahí, Edwin. Perfecto. En este caso, la primera Constitución tuvo como poder constituyente a un Congreso Constituyente. Te pregunto, ¿qué quiere decir eso? Si yo te digo que la primera Constitución fue creada por el Congreso Constituyente, ¿eso qué quiere decir? Fue redactada por el Congreso Constituyente ¿Pero qué más? y luego se crean nuevas leyes. Claro, va por ahí, está bien, va por ahí. O sea, en conclusión, se quedaron, ¿ok? Los, el Congreso Constituyente creó la primera Constitución, pero una vez que redactaron la Constitución, ¿qué hicieron estos patas? Se quedaron a crear leyes en base o a favor de la nueva Constitución, ¿ya? No te olvides. Ahora, vamos a hablar por último. A ver, Ricardo dice, las leyes que hicieron en esta Constitución se perduran hasta ahora. No, alumno. No, no. No es así, hijito Ricardo. ¿Por qué? Porque luego han venido otras constituciones, pues, ¿ya? Otras constituciones y esas otras constituciones han modificado las leyes. Que dice, o solamente en ese, solamente para esa constitución, Ricardo. Es como, por ejemplo, yo supongamos que hoy en día se crea una nueva constitución, entonces esa nueva constitución tiene que crearse nuevas leyes, ya, tiene que crearse nuevas leyes. Claro, por ejemplo, cuando apareció la actual constitución, que es la constitución de Fujimori, Alunito, se crearon nuevas leyes en base a esa nueva constitución, ¿ya? Ahora, clase de constituciones. Te pregunto, ¿cuántas clases de constituciones hubo? Muy bien, hubieron tres clases de constituciones. Pregunto, ¿cuáles serían esas tres clases de constituciones? A ver, muy bien. Uno, liberal. Dos, conservadora. Y tres, moderada. Muy bien, excelente. ¿Cómo es la clase de constitución liberal? Que el mayor eh, poder lo tiene el Congreso. Muy bien. Aquí el mayor, uy, a ver, el mayor poder lo tiene el Congreso. Y si no te viene como Congreso, te va a venir, ya, el poder legislativo. Listo. ¿Cómo es una constitución de clase conservadora? El El poder mayor lo tiene el poder lo presidente. tiene el presidente. Claro, muy bien. Aquí el mayor poder lo tiene el presidente. ¿Pero qué? Presidente del Congreso, presidente de De la vaso de República, leche, de presidente la de la República. República. Siempre acostúmbrese a decir completo. ¿El presidente de la República a qué poder del Estado pertenece? Claro, muy bien por ahí, Kim. Poder ejecutivo. Perfecto. ¿Y cómo es una constitución de clase discúlpame, moderada?
Que tiene equilibrio de poderes el Congreso y el presidente de la República. Claro, muy bien. Aquí hay un equilibrio en el poder, ¿ya? O sea, aquí el poder es igual. Es un equilibrio de poder entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En este caso, la primera constitución fue de clase liberal. ¿Qué quiere decir eso? La constitución fue de clase liberal. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que el Congreso es el que tenía el mayor poder, ¿ya? Ahora, por último, lo que más me interesa. Ah, me olvidaba, Lunito. Regresemos aquí al poder constituyente. ¿Por qué, profe, regresamos ahí? Lo que pasa es que hubo una pregunta de examen de admisión por parte de Sencico. Sencico preguntó, ¿cuándo se creó el primer Congreso de la República? Y usted respondía, se aprobó el año de 1822. Después de unos meses, recién se creó la Constitución de 1823. Pero no te olvides, el primer Congreso de la República se creó en 1822. Después de unos meses, estos señores crearon la primera Constitución. Por eso, Lunito, dos datos importantes sobre la primera Constitución. Ya, no te preocupes, Santiago, ponte a la orden ahora. ¿Ya? Alunito, la Constitución de 1823 es importante por dos razones. Uno, es la primera Constitución del Perú. De las 12 constituciones que existen, esta fue definitivamente la primera. Y segundo dato importante, esta primera Constitución nunca entró en vigencia. O sea, nunca, pero nunca se aplicó. Profesor, ¿y por qué nunca se aplicó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que pasa, estimado estudiante, es que a partir de 1823, después de crearse la Constitución, nosotros como territorio casi perdemos la independencia. Cuando San Martín proclama la independencia, Lunito, en 1821, no es que los españoles habían ido a su país, no. Se habían ido a la sierra, los españoles, y ahí estaban en la sierra. Entonces, cuando estaban en la sierra, Lunito, estaban no para pues quedarse a vivir ahí, ¿no? Sino que estaban en la sierra para poder rearmarse, ¿ok? Entonces, cuando ya se rearmó, Alunito, casi los españoles nos vuelven a quitar la independencia peruana. Entonces, por eso es que a las finales nunca terminó entrando en vigencia. ¿Y por qué, profesor? Porque el año de 1824 termina llegando Simón Bolívar. Y Simón Bolívar pues pone sus propias condiciones, ¿no? No quiere la constitución de 1823, él quiere su propia constitución, ¿ya? Estaba con el brujo hoy. Oye, te voy a meter uno, Ricardo, te voy a meter uno para que reaccione. ¿El brujo de los Andes acaso es de la independencia? ¿El brujo de los Andes de qué guerra es? Y eso sí pregunta varias veces de examen de admisión, ¿ah? Eso sí, un montón de veces preguntas de examen de admisión. Claro, el brujo de los Andes es Andrés Avelino Cáceres. ¿Ya? Y pertenece a la Guerra del Pacífico, o también llamado la Guerra contra Chile, o también llamado la Guerra del Salitre, etcétera. No, pero es que tú sabes, Ricardo, que esa es una pregunta que ha venido muchas veces, ¿ah? Así que ahí ni te puedes equivocar porque eso es verdad, muchacho. De la Guerra contra Chile habrán venido, ponle, exagerando, 9 preguntas, ¿ya? Pero hay una pregunta que se repite más de 6 veces. Y la pregunta es, ¿a qué personaje le dicen el brujo de los Andes? La misma pregunta, dijo, más de 6 veces creo, 6 veces creo. Y obviamente, ¿a quién se le conoce como el brujo de los Andes? Claro, pues, a Andrés Avelino Cáceres. Ya, mucho cuidado de Ricardo Macedo de Legardo, mano. A ver, muchachos. Muy bien, continúo, ¿ok? A ver, vamos ahora a hablar de la segunda constitución. La segunda constitución es la de 1826, ¿ya? Segunda constitución, repito, es la de 1826. A esta constitución se la conoce como la constitución vitalicia. Te pregunto, ¿por qué crees que se la llama constitución vitalicia?
Vitalicia. ¿La palabra vitalicia de qué palabra viene? Vital. ¿Pero vital de qué viene? Vida. Claro, vital viene de vida, ¿no? A ver, Arián dice, porque en la Constitución establecía que el cargo de presidente era hasta que fallecía, creo. Claro, muy bien. Perfecto, por ahí Arián acertó en el 100%, excelente. ¿Por qué se le llama, profe, a la segunda Constitución, la de 1826 como Constitución vitalicia? Porque el presidente que asumiera con esta Constitución, pues entonces gobernaría de por vida. Una vez de que muera esta persona, se tendría que convocar elecciones y ese presidente que ingresara, pues también tendría que dirigir al territorio peruano o gobernar al territorio peruano de por vida. Una vez muere, igual, elecciones y gobierno de por vida, así consecutivamente. Por eso le llaman la Constitución vitalicia. Ya no te olviden de eso. Muy bien, alumnito, continuamos. ¿Quién la promulga? ¿Qué significaba promulgar? Aprobar, muy bien. ¿Quién aprueba la segunda constitución? Andrés de Santa Cruz. ¿Qué poder constituyente lo crea? ¿Qué era un poder constituyente? Instituciones encargadas. La institución encargada. ¿De de qué se encarga el poder constituyente? Crear leyes. ¿Qué ley? Suelta, va a meter un correazo hoy. ¿El poder constituyente acaso se encarga de crear leyes? Su mismo nombre lo está diciendo todo. Poder constituyente. Se Institución que se encarga, encarga de Encargada. otras instituciones. institución que se encarga de otras instituciones. Yo me muero, de verdad. Yo me Son las muero. instituciones encargadas de... ¿De Ay, crear qué? Salchipollo. las constituciones, la O sea, constitución. acá que dice poder constituyente. ¿Por qué creen que se llama poder constituyente? Porque son instituciones que se encargan de crear una constitución. No, Ah, no son, no son instituciones que se encargan de crear salchipollo, pues. ¿Por qué crees que ah, dice poder constituyente? Ya, muy bien ahí en el chat están activos también. Muy bien, perfecto. Entonces, recuerda, los poderes constituyentes son instituciones que se encargan de crear una constitución. Profe, pero usted me ha dicho que son dos. ¿Cuáles son los dos poderes constituyentes? eh, Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente. Claro, muy bien. Pero acá no hay. Acá el poder constituyente del Congreso Constituyente no asumieron, ¿ya? Acá escogió el colegio electoral, o sea, una especie de OMPE. Una especie de OMPE fue la que escogió, discúlpame, creó esta constitución, ¿ya? Ahora, ¿qué clase de constitución era? ¿Cuántas clases de constitución existían? Tres, Muy dos, bien. No, tres, dos, tres, tres. La primera, ¿cómo se llama? Constitución liberal, Liberal. La segunda, Constitución conservadora y Constitución moderada. muy bien. La constitución liberal, ¿cómo es, muchacho? Es el mayor poder al Congreso. Ya, en la constitución liberal le da mayor poder al Congreso. Constitución conservadora. ¿Quién tiene mayor ma- poder? Mayor poder al presidente de la República del Muy Perú. bien, el presi. Y mayor, y discúlpame, ¿cómo es una, alunita, cómo es una constitución moderada? Equilibrio entre el Congreso y el presidente. Claro, muy bien. Ahora, la segunda constitución es de clase conservadora. ¿Eso qué quiere decir? El poder lo tiene el presidente de la República. Claro, en este caso, acá viene la importancia. Alunito, la constitución vitalicia de 1836, ¿quién la redactó? Simón Bolívar. Simón Bolívar era verdaderamente un dictador, alumnito, ¿ya? Entonces, él va a tener el máximo poder, más poder que el Congreso.
Y el dato importante, esta es la constitución de menor duración. Solamente duró 49 días aprobado, alumnito. Solamente 49 días. ¿Ok? No te olvides de eso. Vamos por la tercera constitución, la de 1828. ¿Quién lo promulga? José de la Mar. ¿Qué poder constituyente lo crea? O sea, ¿qué institución crea? El Congreso Constituyente. Pero acá le llaman Congreso General Constituyente. Alunito, ¿qué clase es? Liberal. Si es liberal, ¿quién tiene mayor poder? El Congreso. El Congreso, muy bien. Y este dato es importantísimo. Todavía Sencico no la toma, pero yo estoy seguro que muy pronto la va a tomar. ¿Por qué es importante la Constitución de 1828? Porque ha sido reconocida como la madre de las constituciones. Profesor, ¿qué es eso de las madres de las constituciones? Alonito, todas las constituciones, si se quieren crear, tienen que tomar como base lo que dice la Constitución de 1828. Por eso es que la Constitución de 1828 se la conoce como la madre de las constituciones, porque todas las constituciones que se han creado desde aquí hacia adelante toman como base al unito a la Constitución de 1828, ¿ya? La cual va a tener influencia del país de Estados Unidos. No te olvides de eso, por favor, alumnito. Ya no te olvides de eso. ¿Por qué se llamaba a la Constitución de 1828 como madre de las constituciones? Porque fue la primera constitución. Y hoy yo no sé qué voy a hacer contigo, Briana. Yo sí te voy a meter tu cola. ¿Cómo va a ser la primera constitución? La primera constitución es la de 1823, hemos dicho. He preguntado, ¿por qué la de 1828 es conocida como la madre de las constituciones? Ya, vuelvo a explicar, voy a explicar más despacio. ¿Por qué la Constitución de 1828 es conocida como como la madre de de las constituciones? Lo que pasa es que todas las constituciones, desde 1800 hacia adelante, toman como base o toman como referencia la Constitución de 1828. Por ejemplo, supongamos que yo, César Fernando Tocto Soto, llego a ser presidente de la República, ¿ok? Yo quiero crear una nueva constitución, entonces yo lo puedo hacer sin problema, pero Alunito, ¿a quién tengo que primero observar? ¿De qué constitución yo me tengo que guiar? Claro, la de 1828, o sea, la madre de las constituciones. Muy bien, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Ya, muy bien, perfecto, alumnito. Continuamos. Vamos a la Constitución de 1834. ¿Quién la promulga? ¿Qué significaba promulgar? Lo ¿La aprueba. aprobar qué? ¿La aprobar qué? O sea, se come esta Constitución, hija. Promulgar significa aprobar, no la aprobar. La aprobar. Entonces, ¿quién aprueba, profesor? La de 1834, José de Orbegoso. ¿Ya? Ahora, ¿qué poder constituyente lo crea? ¿Qué era un poder constituyente? Las instituciones encargadas Muy de bien, elaborar la constitución. muy bien. De elaborar un salchipollo, ¿no? Muy bien. Son las instituciones encargadas de crear una constitución. En este caso fue un congreso constituyente. Clase de constitución. ¿Cuántas clases de constitución existen? 3. Tres, muy bien. En este caso fue liberal. ¿Eso qué quiere decir? El mayor, el mayor poder al Congreso. Claro, el mayor poder tenía el Congreso. Muy bien, perfecto. Profe, ¿tiene algo importante? Nada.
Profe, la Constitución de la Confederación, no, nada importante. Ahora, la quinta Constitución, esta sí. Y yo sé que me la vas a responder. La quinta Constitución es la Constitución de 1839, también conocida como la Constitución de Huancayo. Profe, ¿por qué va a ser conocida como la Constitución de Huancayo? Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Porque va a ser creado, pues, en el departamento de Huancayo. ¿Quién lo promulga? Agustín Gamarra. ¿Qué poder constituyente lo crea? El Congreso General Constituyente. ¿Qué clase de constitución es? Conservadora. ¿Por qué es importante? Esto nos interesa. Es conocida como la más conservadora. Te pregunto, ¿por qué la Constitución de 1839, disculpa, 1839, es conocida como la Constitución más conservadora? Nada. Solamente déjame decirte que usted tiene que intuir para responder esta pregunta. Pero yo ya te lo he dicho ya. Básicamente la respuesta. ¿Por qué a la Constitución de 1839 se le conoce como la Constitución más conservadora? Claro, muy bien, excelente, Miquín, muy bien, excelente, Diego, muy bien, excelente. ¿Por qué es la Constitución más conservadora, Alunito? Porque es la Constitución que más poder le ha dado al presidente del Perú, Alunito. Es el que más poder le ha dado al presidente de la República, ¿no? ¿Ya? Por eso se le llama la Constitución más conservadora. Por favor, alumno, por eso yo te decía, ya te lo he dicho indirectamente. Muy bien, alumnito, seguimos con la Constitución de 1856. Muy bien, alumnito. Y esta va a ser promulgada por Ramón Castilla. ¿Qué poder constituyente lo crea? Mediante una asamblea constituyente. ¿Qué clase? Liberal, pero no tiene nada de importante. ¿Ya? Ahora vamos a la Constitución Política de 1860. Esta sí tiene mucho de importante. La de 1860 fue promulgada por Ramón Castilla. ¿Qué significaba promulgada? Aprobar. Aprobar, muy bien. ¿Qué poder constituyente lo crea? ¿Qué significaba poder constituyente? Instituciones encargadas de elaborar una constitución. Claro, muy bien, perfecto. En este caso fue una asamblea constituyente la que crea esta constitución. Pregunto, ¿qué era una asamblea constituyente? Un grupo de personas elegidas que redactan la Constitución. Que redactan la constitución. Ya, ¿qué más, pero te falta? Luego esa Constitución se disuelve. ¿La constitución se disuelve? La Asamblea Constituyente es un grupo de personas elegidas que redactan la Constitución y luego se disuelve. Ya, ahí sí está. ¿Cómo se va a disolver la constitución? Ya, listo. Ahora, esta constitución es moderada. ¿Qué quiere decir eso? Eh, el equilibrio entre el Congreso y el presidente. Muy bien, hay equilibrio, ¿ok? Hay equilibrio en el poder. Tanto el poder es igualitario entre el Congreso y el presidente. Ahora, esta es conocida como la constitución de mayor duración, o sea, es la que duró más años hasta el día de hoy. ¿Cuánto duró, profe? 60 años ha durado esta constitución, alumno. Por eso te digo que es la constitución de mayor duración, ¿ya? Ahora, vamos a la constitución de 1800, la octava constitución, la de 1867, promulgada por Mariano Ignacio. Por cierto, Mariano Ignacio fundó algo muy importante, ya un dato importante que todavía no viene en Sencico, pero por si acaso quizás viene.
Profe, ¿qué es lo que fundó Mariano Ignacio Prado? Mariano Ignacio Prado Alunito fundó el primer partido político del Perú. Te pregunto, ¿cómo se llamaría el primer partido político del Perú? ¿El partido qué? No te olvides, ¿ah? El primer partido político del Perú es el Partido Civilista. ¿Ok? El Partido Civilista es el primer partido político del Perú. ¿Ok? ¿Qué poder constituyente lo crea el Congreso Constituyente? ¿Qué clase es? Liberal. Y ahora, el dato que nos interesa. ¿Por qué es importante esta constitución? Es la más liberal. De todas las constituciones es la más liberal. Te pregunto, ¿eso qué quiere decir? Muy bien, esta constitución le daba mucho, pero mucho poder, o es el que le dio más poder al Congreso. Muy bien, estimado Luis Cordero. Luego tenemos la de 1920, que no tiene nada de importante. Luego tenemos la de 1933, que no tiene nada de importante. Luego tenemos, a partir de acá, nos interesa porque ha venido preguntas de examen de admisión. Ya, la 11ª Constitución es conocida como la de 1979. ¿Ok? ¿Quién la promulgó? Fernando Belaúnde. ¿Qué poder constituyente fue? Fue una asamblea constituyente. ¿Qué clase es? Moderada. ¿Algo de importante? No. Profe, entonces, ¿por qué me dice que si no es nada importante la de 1979, por qué me dice que las dos últimas tenemos que acordar? ¿Por qué ha venido pregunta de examen de admisión? Mira, escucha la pregunta. La pregunta fue, antes de la actual Constitución de 1993, ¿cuál fue la anterior Constitución? ¿Y qué respondías ahí? Claro, la de 1979 al ojo. Por eso es que te digo, estas dos últimas constituciones han venido preguntas de examen de admisión. Vuelvo a repetirte la pregunta. Antes de la Constitución de 1993, ¿qué constitución estaba en vigencia? Claro, la de 1979. Perfecto, Lunita. A ver, ahora, y si te preguntaran cuál es la actual constitución, ¿qué Luego, respondería? luego el 93, La del 1990. 93. De esa han venido varias preguntas, ¿ah? Y de diferentes formas. Por eso es que vamos a explicar. A ver, la de 1993 es nuestra actual constitución. ¿Quién promulga? ¿Qué presidente lo promulga? El conocido Alberto Kenya Fujimori Fujimori, que tú más lo conoces pues como Fujimori, ¿no? O el chino, como dice por ahí Edwin, ¿no? El chino. ¿Qué poder constituyente lo crea? Un Congreso Constituyente Democrático, ¿ya? Lo que se conoce por sus siglas como el CCD. Te pregunto, si hubo un Congreso Constituyente Democrático, ¿eso qué quiere decir? Si el que creó la Constitución de 1993 fue un Congreso Constituyente Democrático, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué quiere decir eso? Congreso Constituyente. Vuelvo a preguntar. El que la Constitución de 1993 la haya creado el Congreso Constituyente Democrático, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué pasó? Que se redactaron y luego se crearon nuevas leyes y Muy se quedó. bien, o sea, excelente, claro. O sea, este Congreso, después de crear la Constitución, se quedó a crear nuevas leyes en base a la nueva Constitución, ¿ya? Ahora, ¿qué clase de Constitución? Es moderada.
Te pregunto, ¿qué significa que la Constitución del 93 sea moderada? Muy bien, supuestamente hay equilibrio entre el presidente y el Congreso, pero te pregunto, ¿verdaderamente parece moderada? En realidad no parece, ¿no? Pero según las investigaciones, pues dicen que es moderada, ¿no? Pero en realidad no parece, parece más liberal, claro, muy bien. O sea, parece que más poder tuviese el Congreso en sí, ¿ok? Pero no moderada. Pero bueno, académicamente, recuerda, académicamente es moderada. Eso no te olvides. Pese a que nosotros digamos que no es liberal, pero parece más moderada. ¿Ok? Ahora, la importancia al UNIT. Importancia. Esta es la última constitución de todas. ¿Por qué la última? Porque es la 12ª constitución, pues. Otro dato importante, es la actual constitución. O sea, actualmente es la que utilizamos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, muchachos? ¿O todo bien? Sí, profesor, todo bien. Listo, muy bien. Ojo, esto hay que practicarlo bastante, hay que estudiarlo bastante, no es cualquier cosa, ¿ya? Profe, ¿y de dónde han venido preguntas ya sobre las constituciones? Hijito, sobre las constituciones preguntas han venido de lo primero y de lo último. Mira, te lo voy a subrayar, ¿ya? De lo último, de acá te ha venido, de estas dos últimas constituciones, ¿ok? Y también ha venido pregunta de lo primero. Con preguntas, ¿qué preguntas han venido, profe? Preguntaron, ¿cuándo se creó el primer Congreso del Perú? ¿Qué respondías? Todo está en el PDF que yo voy a mandar, no te preocupes. En el PPT que voy a mandar. Claro, en 1822 se creó el primer Congreso. Otra pregunta, antes de la Constitución de 1993, ¿qué Constitución estaba en vigencia? La de 1979. Muy bien. Otra pregunta de examen de admisión sencillo. Preguntaron, actualmente, ¿cuál es la constitución que rige el Perú? 93, del 1993. Claro, muy bien, perfecto. ¿Ves? Mira, esas tres preguntas han venido vinculado a las constituciones peruanas. Pero ahora tú ya lo sabes todo, pero igual siempre es bueno estudiar todito, porque tú nunca vas a saber lo que te va a venir en ese examen. Pues siempre por eso estudia todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Prevenir que lamentar. Claro, perfecto. Muy bien, alumnito, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. A ver, rapidito, si hoy en día Sencico te preguntara cuántas constituciones políticas del Perú existen, ¿cuánto respondes? 12. Claro, al ojo, 12. Y si te vienen 12, 13, 11 y 14, ¿cuál marcas? 12. Sigues marcando 12. Oye, Ricardo, meter uno, ¿ah? Uno nomás porque ya se te pasa. Estoy diciendo hace rato 12, me pones 13. Ya, a ver, la chiquita nomás ya ahí queda. A ver, En caso escúchame, de que Lunita. no, en caso Sí, de que no haya 12, sería 13. y exacto. Bueno, Y en el peor de los casos, que no haya 12, ya pues se marca 13, pe. Con fe, y si ¿no? hay 12 y 13, Y 12 si y hay, 13. claro, y si hay 12 y 13, se marca 12. Muy bien. Y si no Ahora es, sí, alumno. Y si no es eso, es que ya pues, te metes un balazo, no te deja, ya que queda. No, pero ya ahí sí, ya no, Sencico ya se pasaría, pero ahí sí ya exageraría. Sencico ya es una mala pregunta, ya, pe. Una mala pregunta. A ver, pregunto, ¿cuál es la primera constitución política del Perú? la del 1822. Oye, ya sabes. Yo a veces pienso y digo, no, Espera, profe.
Un ratito, dame un minutito, por favor, un minutito. Ah, la de 1823. Ya, ahora sí, continúo. A ver, como te decía entonces, la primera constitución política del Perú, ¿de qué año es? La del 23, La, 1823. ya, por fin, muy bien. Ahora, pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue el primer Congreso de la República del Perú? El Congreso de 1822. Ahí sí, mucho cuidado con lo que dicen, por favor. ¿Cuál es la constitución de menos duración? Muy bien, la de 1826. ¿Quién redactó esa constitución? Andrés de Santa Cruz. Yo no he preguntado quién promulgó. Promulgar es quien aprobó. Yo he preguntado quién redactó. ¿Qué significa redactar? Escribió. Claro, muy bien. La redactó, la escribió Simón Bolívar. Muy bien. Ah, A la Constitución de 1826, ¿con qué otro nombre se la puede conocer? Constitución vitaliciar. Vitalicia. ¿Por qué se le llamaba la Constitución vitalicia? Es pescado. Pescado, dice. Pero porque, muy bien, porque iba a gobernar de por vida. Perfecto. Alunito, ¿cuál es la constitución de mayor duración? La de menor es de 1826 y la de mayor duración, la de 1860. Claro, muy bien, perfecto. Alunito, ¿cuál es la constitución más liberal? La de 1867. Muy bien. Pregunto, ¿a qué me refiero cuando te digo que es la de constitución de 1867 es la más liberal? ¿A qué me refiero con eso? Que tuvo mayor poder en el Congreso. No, no, Francis, no. Está mal. Todo lo que está mal. Todo. Claro, muy bien, Diego Ferreira, ¿no? Que el mayor poder lo tenía el Congreso. Muy bien, Diego. Muy bien, Luis Cordero. Perfecto, perfecto. Claro. Mentira, Francis, estaba bien, ¿eh? A ver, Alunito, ¿cuál es la constitución más conservadora? El mayor poder lo tiene el No, presidente de no, la no, no. Yo he República. preguntado cuál es la constitución La de más conservadora. 1839 Claro, no, Ah, Francis, está mal, está mal. La de de Agustín Simón Amaro. Bolívar. De ¿Cómo que Agustín la de... Amaro. Oh, Luis Cordero. La de Simón Bolívar es la de 1826. La más conservadora es de 1839. Pregunto, ¿por qué es conocida como la constitución más conservadora? Más poder al presidente de la República. Claro, pues hijo, muy bien, perfecto. ¿Cuál es la constitución madre de todas las constituciones? La la de de 1828 1828. Claro, ¿por qué le dicen la constitución madre de las constituciones? porque a partir de ella todas la tomaban como base. Claro, muy bien. ¿Influencia de qué país se tiene? Claro, muy bien. Esa constitución tiene influencia de Estados Unidos,
de la Constitución de Estados Unidos. Muy bien. Hasta ahí, Alunito. ¿Alguna pregunta o todo claro? Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a hablar solo y exclusivamente de nuestra Constitución. ¿Ok? Ya, discúlpame, solo y exclusivamente de la Constitución actual, de la Constitución que hoy en día nosotros tenemos. Y de eso le vamos a dedicar 2 PPT. Acá, ojo, es full información importantísima, te aviso. Imposible no aprendérselo, Lunito, porque Sencico ha preguntado o ha realizado muchas preguntas bastante difíciles de la actual Constitución. ¿Ah? Eso sí te voy avisando. Sobre la actual Constitución ha preguntado preguntas bastante tediosas, bastante tediosas. Pero por eso usted tiene que practicar, tiene que estudiar, Lunito. ¿Ya? A ver, empecemos, ¿no? Vamos a hablar. Pero te pregunto, mira, con este fondo que yo le he puesto medio amarillito, ¿se ve bien? O le pongo un fondo blanco. A ver, vamos a ver cómo le queda el fondo blanco. Voy a poner el fondo blanco y a ver qué tal les parece. ¿Qué tal el fondo blanco? ¿Se ve mejor o lo dejo con el otro? Mejor el amarillo. Ya, muy bien. A ver, para que vayan haciendo sus prácticas preprofesionales, lo de diseño de interiores. Dame un ratito, voy a compartir pantalla. Sí, anterior, dice el profe. Ah, ya. Interiores, diseño de interior. Listo, esto es lo último que vamos a hablar sobre las constituciones, muchachos. Lo último que vamos a hablar es sobre nuestra actual constitución política del Perú. ¿Y cuál es nuestra actual constitución política del Perú, Brunito? Claro, pues muy bien, la de 1993. Vamos a hablar 3 cositas sobre nuestra actual constitución política del Perú. Lo primero, vamos a dar algunos datos generales sobre nuestra constitución política. Lo segundo, Lunito, vamos a hablar de la estructura de la CPP. ¿Qué significaba CPP? Constitución Política del Perú. Muy bien. Y lo tercero que vamos a hablar es la reforma constitucional, o sea, el cambio de constitución, ¿ya? Esas 3 cositas son las que vamos a hablar y si usted lo aprende, hijito, ya dese por ingresado en el Instituto Sencico, ¿ya? Empecemos por los datos generales. Primero, ¿en qué gobierno o en qué presidencia se aprobó esta Constitución Política del Perú? Y como tú ya sabes, hijito, en el típico, soy inocente, pues. ¿Cómo se llama ese presidente, papá? Alberto Kenya Fujimori, que hace poco ha sido, bueno, hace poco no, creo que hace un año, ¿no? Falleció, ¿no? Ya por temas naturales, el señor Fujimori, ¿ya? Ahora, ¿en qué coyuntura, Alunito, se crea la Constitución de 1993? ¿A qué me refiero con coyuntura, Alunito? El chinito con Chedis. Si no le querían ni en Japón como congresista y eso que fue expresidente del Perú. Claro, pues Santiago. Pregunto, ¿qué significa coyuntura, muchachos? Muy bien, ¿en qué circunstancias? ¿En qué situación? Eso significa coyuntura, ¿ok? Coyuntura significa en qué situación, o también puede significar situación, o también puede significar circunstancias. Excelente, estimado Edwin.
En este caso, cuando se crea la constitución política del Perú, va a ser en una situación o en unas circunstancias de gobierno de emergencia. Te pregunto, ¿por qué había un gobierno de emergencia? ¿Por qué te digo que había todo un... ¿Por qué la situación en la que se crea la constitución política del Perú era un gobierno de emergencia? Muy bien, tiene que ver mucho por ahí con eso mismo, Ricardo. En realidad, por muchas cosas, estábamos en crisis económica, en crisis política y en crisis social. Ahora, económicamente, ¿por qué estábamos en crisis? Por los altos, La los, inflación. Claro, pero inclusive ni siquiera se llama inflación. Nosotros éramos tan buenos que nosotros no creamos una inflación. Nosotros desarrollamos una hiperinflación al unir, ¿ya? ¿Y qué es una hiperinflación? Es el aumento excesivo económicos de de los los, precios de los de productos. de la canasta básica de consumo. Alunito. ¿La hiperinflación qué es? Es el aumento excesivo del precio, o sea, del dinero de la canasta básica de consumo. Dentro de la canasta básica de consumo, por ejemplo, que se encuentra muy bien el huevo, el arroz, etcétera. La Ahora, leche. Lunito, la leche también. O sea, son productos básicos que consume la persona. ¿Ok? Ahora, Lunito, todo esto había aumentado su precio. Por ejemplo, un tomate, dice por ahí Ricardo, 1,50 sol, dice. Eso es poco, más bien, Ricardo. Eso es poco. Alunito, el azúcar, 1 kilo podía estar hasta 5.000, Alunito. Había una super, ultra, mega, duper, hiper inflación, pues, hijo. ¿Ok? Y, y por eso es que con esta nueva constitución se va a buscar cambiar justamente eso. En el ámbito económico pasa eso. Si en el ámbito económico pasa eso, ¿qué crees que pasará en el ámbito social? ¿Estará bien la sociedad? No, crisis económica. No. Si hay Crisis. crisis económica, pues la crisis social va a aumentar. O sea, ¿qué pasa en el ámbito social? Hay una gran, pero gran pobreza, Lunito. Hay grandes Extremo. huelgas también, ¿no? Porque evidentemente si no hay que comer, entonces todo mundo va a querer trabajar para comer y hay saqueo, hay de todo. Pero sobre todo en el ámbito político, ¿por qué había emergencia? ¿Por qué había emergencia en el ámbito político? ¿Protestas? No. Por el disolver, dice, ándale, oye. ¿Por qué en el ámbito político había emergencia? Alunito, porque Sendero Luminoso estaba, Alunito, ya presente. Sendero Luminoso estaba causando estragos en todo el Perú. Entonces, obviamente esto genera bastante zozobra, bastantes limitaciones en el Perú. O sea, los terrugos, como dice Jonathan. Pero Alunito, lamentablemente, políticamente, no solamente los terroristas, en este caso Sendero Luminoso, fueron los que destruyeron al Perú, sino también los mismos militares, Alun. Así como evidentemente habían terroristas que mataban a las personas civiles, había militares que también mataban a las personas civiles, ¿no? Entonces, hubo toda una crisis, Alunito. Y en plena crisis, Alunito, entonces se crea esta nueva constitución. Pero ¿con qué bandera principalmente, profesor? O sea, ¿por qué se decide cambiar? Ah, para acabar con el terrorismo. O sea, el discurso de crear una nueva constitución era acabar con el terrorismo.
Y eso pues es evidente, ¿no? En muchos de los discursos de Kenya Fujimori. Claro, los militares mataban a cualquiera. Claro, en este caso, Jonathan dice, no, profe, había un grupo, profe, claro. ¿Cómo se llama el grupo, pues, paramilitar de Fujimori? El famoso grupo, claro, el grupo Colina, como dice ahí por ahí mi King. Jonathan dice, ¿qué? ¿Dónde había terrucos mataban a todos los que estén con ellos? Claro, pues, hijo, que donde había terrucos mataba, claro, pero no necesariamente, todos eran terrucos, pues, Jonathan. Había muchas personas civiles. Lo que pasa es que la ciudadanía estaba entre la espada y la pared, ¿ok? La ciudadanía estaba entre la espada y la pared. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, llegaban los terrucos, ¿no? A un poblado. Entonces, los terrucos le decían, ya, ¿sabes qué? Si tú no nos apoyas, te matamos. Y los militares igual, ¿no? Llegaban al pueblito. ¿Qué le decían los militares? Ya, si tú no nos ayudas, te matamos. Entonces, a la final, quien se quedaba en medio era el pueblo. Era el pueblo. Entonces, el pueblo tenía que decidirlo. Y bueno, pasaron lo que pasó también. Claro, ¿no? Por eso no sabían, claro. Al comienzo fue muy desastroso, la verdad. En realidad los militares no sabían cómo asumir este nuevo reto de acabar con los terrucos, ¿no? Entonces, como no sabían, no sabían quién era el terruco o no podían diferenciar el terruco, entonces ellos, ellos iban y para todos ellos, para todos, ese pueblo era terruco, y mataban pueblos enteros, ¿no? Porque no tenían una estrategia militar, no entendían cuál era el panorama, ¿no? Entonces hacían esas acciones que no debieron hacerse, obviamente. Pero bajo la ignorancia, bajo el desconocimiento, pues no avanzaron, no conocían cómo funcionaba la organización de Sendero. Era una guerra, ¿no? Era una guerra en la cual los civiles pues estaban en medio, ¿no? Estaban entre la espada y la pared. Pero bueno, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Tercer dato. La forma de poder constituyente que creó a la Constitución. Hijito, ¿qué era un poder constituyente? Son instituciones encargadas de elaborar una constitución. Claro, son instituciones que se encargan de elaborar una constitución. Ahora pregunto, ¿cuántas formas o cuántos tipos de poder constituyente había? Muy bien por ahí, Dos, Ricardo, muy bien por ahí, Luis, perfecto, muy bien. Son dos los poderes constituyentes. ¿Cuáles eran esos dos tipos o dos formas de poder constituyente? Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente. Claro, muy bien. Ahora la pregunta es, No, ¿qué forma o qué tipo de poder constituyente creó a la actual Constitución de 1993? ¿Fue un Congreso Congreso? Constituyente. Claro, fue un Congreso Constituyente. Pero este Congreso Constituyente, pero este Congreso Constituyente le llamaron el Congreso Constituyente Democrático, que era más conocida por sus siglas como el CCD. Pregunto, si lo creó el Congreso Constituyente Democrático, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que lo creó el Congreso Constituyente Democrático? Muy bien, estimado Diego Ferreira, eso quiere decir que una vez que estos señores crearon Pues, la Constitución, después, Alunito, se quedaron para poder elaborar nuevas leyes en base a la nueva Constitución. Muy bien por ahí, estimado Diego, muy bien. ¿Qué es el Congreso se quedó a crear leyes. Ya te entendí, Ricardo. Muy bien. Ahora, ¿cuántas personas integraron el CCD, profe? O sea, el Congreso Constituyente Democrático. Lo integraron al UNITO 80 personas. Te pregunto, ¿estas 80 personas fueron elegidas por el pueblo o fueron elegidas por Fujimori? por Fujimori, por Muy bien, Diego Ferreira, por el pueblo. Hemos dicho claramente, Briana, en un comienzo, que tanto el Congreso como la Asamblea Constituyente son elegidas por el pueblo. O sea, el pueblo, profe, escogió a estas personas para que se cambiara la Constitución, sí, el pueblo las eligió. ¿Y cuántos congresistas constituyentes había?
eran 80. De los 80, Lunito, va a haber uno. Va a haber uno que va a dirigir a los 80. O sea, va a haber uno que va a ser el presidente constituyente. No presidente de la República, sino el presidente constituyente. Y ese presidente constituyente, Alunito, es Jaime Yoshiyama Tanaka, que hoy en día está preso. Otro chinín que también está preso. Este todavía sigue vivo y está preso, hijita. No te olvides, por favor, Alunito. ¿Qué presidente lo promulga? Presidente lo promulga. Fujimori, muy bien. El que promulga o el que aprueba una constitución es el presidente de la República. Pero ¿qué presidente dirige al Congreso Constituyente? O sea, ¿qué presidente del Congreso Jaime, que pertenece al poder legislativo lo dirige? Jaime Yoshiyama Tanaka. ¿Te das cuenta? Parece igual, ¿sí o no? Pero no es igual, ¿ah? No te confundas, ¿ah? El señor Alberto Kenya promulga, o sea, aprueba la Constitución y él representa al Poder Ejecutivo. Pero Jaime Yoshiyama representa al Poder Legislativo y son dos presidentes diferentes. Él es el presidente de la República, Alberto Kenya Fujimori, y él es el presidente del Congreso. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió hasta ahí o hay alguna duda? Muy bien, perfecto. Entonces, alumnito, como ya te dije, estos señores para crear la constitución, no es que Fujimori los inventó, no es que Fujimori los haya elegido a dedo, no. Alunito, hasta ahí la gente apoyaba a Fujimori, y eso es verdad. O sea, él tuvo 3 gobiernos, alumno. El primer gobierno, la gente lo apoyaba bastante, ¿ok? Porque hacía, bueno, bien las cosas, ¿no? Pero el segundo gobierno ya no, ya. El segundo gobierno ya la gente un poco como que ya, hasta acá nomás decía. Y el tercero peor todavía. En el tercer gobierno entra unos días y luego se desaparece y se va al Japón y desde Japón renuncia al Perú. Pero en el en su primera presidencia, ahí sí todo el mundo la apoyaba. Por eso es que en su primera presidencia la gente, todo lo que decía Fujimori hacía. Por eso el cambio de constitución, pues lo apoyó el pueblo. Y eso está de más decirlo, lo apoyó. Claro, muy bien, Luis. Ahora, Lunito. Una vez que Jaime Yoshiyama y los otros 79 congresistas que están creando la constitución, plum, terminan de escribir toda la constitución, ¿ok? Terminan de escribir toda la constitución. Pero esta constitución que acaban de terminar de escribir tiene que ser ratificada, ¿ok? ¿Qué significa ratificar, Arunita? corregir. Corregir, no, 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 no. Ratificar no significa corregir. Muy bien, excelente, Miki, ¿no? Pero te faltó una palabrita. Ratificar significa volver a aceptar, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Te vamos a ratificar de tu trabajo, Miki. ¿Eso qué quiere decir? O sea, te vamos a volver a contratar, ¿me entiendes? Vamos a volver a aprobarte tu, este, tu trabajo, te vamos a renovar, como se dice. Entonces, acá es lo mismo. Van a ratificar la Constitución. O sea, en un primer inicio, la gente votó para que creen una Constitución, pero ahora la gente tiene que volver a votar para que, para que se apruebe esta Constitución. Si la gente vota en contra de que se apruebe esta Constitución, pues no se aprobaba la Constitución. Pero la gente volvió a votar y te pregunto, ¿aprobó o no aprobó la Constitución?
Claro, pues no, lo aprobó definitivamente. Porque si no, no tendríamos hoy en día constitución. Pero bueno, Lunito, vuelvo a repetirte, ¿ah? Ahorita estamos hablando de la ratificación, o sea, de volver a votar. Pero si no te viene con la palabra ratificación, te va a venir. Se va a aprobar mediante referéndum. ¿Ok? ¿Qué es un referéndum, Alunito? Referéndum. ¿Qué es un referéndum? Creación, ¿Cómo? creación de una nueva constitución. No. Un referéndum es una consulta popular. ¿La palabra popular de qué palabra proviene? De pueblo. Claro, muy bien. La palabra popular viene de la palabra pueblo. Entonces, ¿qué es un referéndum? Es una consulta al Al pueblo. pueblo. ¿Pero mediante qué? ¿Cómo se le consulta al pueblo? Si te digo referéndum, mediante, muy bien, Diego, mediante votaciones, pues. Eso, uy, Juan Carlos, tu audio, por favor. Mi quinta prende su audio. Muy bien, entonces, ¿el referéndum qué es? Es una consulta que se le hace al pueblo mediante votaciones. Aquí el pueblo tiene que votar entre sí o no. Por ejemplo, no supongamos que yo algún día soy presidente de la República y yo quiero consultarle al pueblo si, si quiere matar a los violadores o si no quiere matar a los violadores. Entonces yo cuando consulte al pueblo eso, a eso se le llama referéndum, ¿ok? El pueblo decidirá si sí o si no, ¿ok? Entonces, alumnito, eso es un referéndum. O sea, profesor, usted me está tratando de decir que una vez que se creó la Constitución Política del Perú por parte del Congreso Constituyente, el pueblo tuvo que votar para ver si aprobaba la nueva Constitución. Sí, alumnito, tuvo que votar. Y el pueblo, te pregunto, ¿dijo que sí o dijo que no? Sí. Dijo que sí. Profe, ¿y cuándo fue este referéndum? Este referéndum se dio el 31 de octubre de 1993. O sea, la gente le dijo sí a la Constitución el 31 de octubre de 1993. ¿Ok? Pero luego, después casi de un mes, alumnito, recién se promulgó o se aprobó la Constitución. Te pregunto, cuando yo te digo se promulgó, en este caso, ¿quién lo aprobó? Jaime, Jaime, no. el Claro, muy presidente. bien. Aquí ya, cuando es promulgó, ya es el presidente, pues, o sea, lo aprobó Alberto Fujimori, ¿ok? Muy bien, el presidente de la República, pues, ¿ya? Ahora, ¿cuándo aprueba esta constitución Alberto Fujimori? El 29 de diciembre de 1993. Repito, ¿ah? Esta constitución fue aprobada el 29 de diciembre de 1993. Ahora, según la constitución, ¿qué dice? Alunito, al día siguiente, toda norma tiene que publicarse en el diario oficial El Peruano, ¿ok? Todo país tiene su diario oficial. En este caso, el Perú, su propio diario oficial es el diario El Peruano. Te pregunto, ¿cuándo se publicará entonces la Constitución Política en este diario? Claro, al día siguiente. O sea, yo quiero una norma, ¿no? Por ejemplo, matanza a todas las personas que vendan droga, ¿ya?
yo como presidente promulgo esta, esta norma de matar a todos los que venden droga. Te pregunto, al día siguiente, ¿qué tiene que hacerse con mi norma? ¿Tiene que ejecutarse? ¿O antes de ejecutarse, qué tiene que hacerse? Consultar al pueblo. No, no. Yo ya lo promulgué ya. eh, Tiene que publicarse. ¿En dónde se va a publicar? En En el el diario. diario oficial del peruano. Una vez se publique en el diario oficial del peruano, al día siguiente todavía recién entra en vigencia. ¿Ok? O sea, ¿cuándo Fujimori aprobó la Constitución? El 29, muy bien, el 29 de diciembre. Al día siguiente se tuvo que publicar en el peruano, ¿no? En el diario oficial del Perú. ¿Y eso cuándo fue entonces? La publicación en el diario peruano de nuestra Constitución. El 30 de diciembre, muy bien. Ahora, ¿cuándo recién entró en vigencia? Muy bien, el 31 de diciembre de 1993. Perfecto. Alunito, te pregunto, ¿qué está ocurriendo el 31 de diciembre de 1993 en el Perú? Y en casi todo el mundo, en realidad. Claro, pues Luis, claro, pues Arián, claro, pues Ale. Está ocurriendo el año nuevo. Te pregunto, ¿ese día las instituciones públicas trabajan? No. No, la gente está en otras, hijo. La gente está en otras. Entonces te pregunto, o sea, ¿verdaderamente entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993? No. Sí, sí entró en vigencia. Sí entró en vigencia, sí o sí entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993. Sin embargo, Alunito, recién se empieza a aplicar con fuerza o con mayor fuerza al día siguiente del 31 de diciembre. O sea, el 1 de enero de 1994 se aplica ya con todas las de la ley. Pero el 31 de diciembre, no, pues. 31 de diciembre ya entra en vigencia, ¿eh? Pero la gente no la cata, pues, porque la gente está en otra, porque es año nuevo. Pero a partir del 1 de diciembre, disculpa, el 1 de enero de 1994, ahí sí ya entra en vigencia. Sencico hizo esta pregunta, ¿eh? Sencico realizó la siguiente pregunta. ¿Cuándo entró con vigor? Discúlpame, ¿cuándo entró con rigor la vigencia de la actual Constitución de 1993? ¿Usted qué respondía ahí? El El primero de primer, claro, el 1 de enero de 1994. Pero si te preguntaran, ¿cuándo entró en vigencia la Constitución de 1993? ¿Qué responde? el 31 de diciembre. Pero si preguntara, con rigor, con verdadera fuerza, ¿cuándo ingresó la Constitución política a aprobarse? El El 1 de primero de enero. Claro, pues el 1 de enero de 1994. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Profesor, cuando no menciona rigor es el 31 de diciembre, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, rigor significa con fuerza, ¿ya? Vigencia se aprobó, pero vigencia con rigor significa se aprobó, pero con mayor fuerza, ¿ya? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, ¿no? ¿Todo bien, muchachos? ¿O hay alguna duda por ahí? Ya, listo, perfecto. Vamos por el sexto dato.
Alunito, como ya muchos por ahí lo dicen, ¿no? ¿Cuántos gobiernos ha tenido Alberto Fujimori, te dije yo? 2. ¿Quién ha dicho dos? Brianas, Brianas. ¿Cómo va a ser dos? He dicho que tiene tres, ¿ya? El primero lo completó, el segundo lo completó, pero el tercero ya no. O sea, Fujimori ganó un tercer gobierno. Pero hijito, salió un Vladivideo en el cual se comprometía al gobierno de Alberto Fujimori. El primer Vladivideo, Lunito, lo saca Poppy Olivera, el de la escobita, pe, el que le dice esas famosas frases a Alan García, ¿no? Poppy Olivera fue el que saca el primer Vladivideo. A partir de ahí, de ese primer Vladivideo, todo empieza a caer en el gobierno de Fujimori. Y todo esto pasa cuando él vuelve a ganar la tercera presidencia. Entonces, Alunito, a las finales, Fujimori se ve acorralado. ¿Y qué es lo que hace Fujimori? Cuando ya empiezan a salir más y más audios. Claro, huye. ¿A dónde supuestamente se va? A Hong Kong. A Hong Kong, a Japón, ¿ya? Y en Japón, ¿qué hace? Se aprueba, se promulga. Renuncia por Ah, fax. O sea, renuncia por una especie de... o sea, ¿qué es un fax? Un fax es es como si fuera una impresora donde tú emites un documento y llega hacia otro lugar, ¿ya? Llega tal y como lo has escrito hacia otro lugar. Entonces, él renuncia por fax a la presidencia. O sea, escribe su renuncia y les dice al Congreso de la República, ¿sabe qué, muchachos? Hasta acá nomás queda mi gobierno, ya fue. Te pregunto, Lunito, ¿los congresistas estarán contentos? no, o sí, supongo que sí. Sí, van a estar contentos, no, pues. Los congresistas no están contentos. Entonces, como no están contentos los congresistas no aceptan la renuncia de Alberto Fujimori. Y más bien, los congresistas deciden destituirlo a Alberto Fujimori. ¿Ya? Ahora, después de todo el show, de toda esta mala conducta de Alberto Fujimori, Alunito, ¿quién entra como presidente? Alejandro Toledo. Claro. Y Alejandro Toledo le tiene pero un hambre a Alberto Fujimori. Ese lo odia hasta morir a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo. Entonces, cuando Alejandro Toledo entra como presidente de la República, Lunito, él saca una ley, la ley 27.600. Alunito, Alejandro Toledo, con la ley 27.600 elimina o suprime la firma de Alberto Fujimori de la constitución política. Toda constitución política, Lunito, tiene la firma del presidente sí o sí, pero con esta ley 27.600 el señor Alejandro Toledo elimina la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993. Te pregunto, ¿esto sigue vigente? No, No. Hace poco nomás, hace será un mes, 2 meses, 2 meses exagerando, que este Congreso, este 2025, ha decidido volver a poner la firma de Alberto Fujimori. ¿Ok? En el gobierno de Alejandro Toledo se había sacado la firma de la Constitución de Alberto Fujimori, pero este Congreso, hace 2 meses aproximadamente, lo ha vuelto a reponer. ¿Ya? No te olvides de eso. La séptima y última característica, Lunita. El fin supremo, Alunito, ¿cuál es el fin supremo
O sea, ¿cuál es el fin más importante que tiene la sociedad y el Estado? Vuelvo a repetirte. La séptima y última característica, ¿qué ha sido también, ojo, pregunta de examen de admisión? ¿Ah? La pregunta de examen de admisión fue, según la actual constitución política del Perú, ¿cuál es el fin supremo? O sea, ¿cuál es el objetivo principal que tiene la sociedad y el Estado? Si usted quiere saber cuál es el objetivo principal o el fin supremo de la sociedad y el Estado, usted tiene que leer el artículo 1. El artículo 1, ¿qué dice? Dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. O sea, toda la sociedad y todo el Estado, ¿qué tiene que buscar? Tiene que buscar la defensa de la persona humana y también respetar su dignidad de esa persona. ¿Ok? Hasta ahí, Alunito. ¿Alguna pregunta? ¿Hay break? Claro, pues hijo, para las 9 todavía. Oye, en vez de preguntar algo del curso, hay break, dice. Por eso, después están 2, 3 ciclos. No ingresan, weón. Hay break. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Hay break el otro. Ah, si estuviésemos en virtual, yo sí te meto tu correazo, de verdad. Ya quiere comer su pollito, dice. Sí. Muy bien, muchachos, nos quedamos en esta primera parte, ¿ya? Iniciamos las preguntas y nos vamos al rico receso. A ver, pregunta número 1. Full preguntas de admisión, ¿ya? A ver, actualmente, ¿cuál es la constitución que está en vigencia? La del 93, Perfecto, 1993. perfecto, 1990. perfecto, muy bien. Aludito, antes de la constitución de 1993, ¿cuál estaba en vigencia? Claro, muy bien. La de 1979. Perfecto. ¿Cuándo se creó el primer Congreso de la República? Claro, 1800. 1822. claro, muy bien. 1822. Perfecto. Alunito, ahora full datos de nuestra actual constitución política. Ya, full datos de nuestra actual constitución política. ¿Ya? ¿Qué presidente promulgó nuestra actual constitución política? Fujimori, Alberto Muy bien. Fujimori. Alberto Alberto Fujimori. Fujimori. Muy bien. Pero Pero te pregunto, ¿él creó la Constitución? No. No, o sea, no. ¿Quién creó la Constitución? ¿Qué forma de poder constituyente lo creó? Eh, Muy bien, el CCD. ¿Qué significaba el CCD? Congreso Constituyente Democrático. Muy bien, Congreso Constituyente Democrático. Perfecto. ¿Qué era un Congreso Constituyente? ¿Por qué se caracterizaba un Congreso Constituyente? ¿Por qué se caracterizaba un Congreso Constituyente? Por quedarse a crear ley. Muy bien, Diego, perfecto, muy bien, perfecto también, Miki, muy bien, Luis, por ahí también con la participación. O sea, era un Congreso Constituyente que estaba encargado de crear la Constitución, todo bien hasta ahí. Pero una vez que creó la Constitución, este Congreso Constituyente no se fue. Se quedó para poder crear nuevas leyes en base a la nueva Constitución. ¿Ok? Alunito, ¿quién fue? ¿Cuántos personajes o cuántos congresistas constituyentes hubieron? 80 80. integrantes. 80, muy bien. De los 80, ¿quién fue el presidente el presidente constituyente? Jaime. Eh,
Jaime Yoshiyama Takanaka. Muy bien, Takanaka. Jaime Yoshiyama Tanaka. Takanaka. Jaime Yoshiyama Tanaka. Maca- Takataka, Macanudo. o Macanaki, dice, no quiero decir la frase de por qué demoran en ingresar después, ¿ah? Ya, a ver, escúchame, hijito. A ver, ya, listo. Una vez que Alunito terminaron de elaborar la constitución política, el Congreso Constituyente, ¿qué pasó? ¿Qué tenían que hacer? La ratificación La ratificación. O sea, tenía que haber un referéndum, ¿no es cierto? ¿Qué es un referéndum? es una Consultar consulta. al pueblo. Dame un minuto, por favor. Ya. Listo. Muy bien, muchachos. Como decía, entonces hubo un referéndum, ¿no? Y ustedes han dicho muy bien que un referéndum es una consulta popular mediante una votación. Por ahí Luis Ricardo lo ha dicho. Perfecto. ¿Cómo votan? ¿Les ponen varias preguntas o cómo tiene que votar ahí? Con una espita. Con Te un dan aspito. Creo que un aspita. Ahí está, muy bien. Tienes que marcar entre sí o no. Muy bien. En este caso, pregunto el unito. ¿La gente qué dijo? ¿Aprobó o no aprobó? Aprobado. sí, Sí, se aprobó. Claro, aprobó la gente aprobó, ¿ah? La gente aprobó. La pregunta es ¿cuándo lo aprobó? el 31 de octubre del 1993. Claro, muy bien. Ahora, una vez que la gente ya la aprobó, Alunito, se le dieron unos últimos detallitos a la Constitución y a las finales, ¿quién terminó promulgando esa Constitución? Alberto El Fujimori. diario peruano. Claro, pues quien promulga, no te olvides, quien promulga es el presidente, ¿ok? O sea, el que ya aprueba definitivamente toda norma, en este caso también la Constitución es Alberto Fujimori, pero ¿cuándo lo promulga? El El 29 de 29 de diciembre de diciembre de 1993. Muy 1993. bien, el 29 de diciembre de 1993. Excelente hasta ahí. Una vez el presidente lo promulga, van a pasar dos cosas. La primera, se tiene que publicar ¿en dónde? En el diario En el oficial. diario oficial del Perú. ¿Cómo El se llama el peruano. diario oficial del Perú? El El peruano. Peruanito. peruano. El peruano. Oye, qué peruanito. Esta chica de verdad me está dando cólera. Yo, yo así de verdad, a palazos te agarro. Saca la ¿Cómo que correa. el peruanito? El peruano. Ya, escúchame. Entonces, pasan dos cosas una vez que el presidente de la República la aprueba. Se publica en el Diario Oficial del Perú, el cual, no, es que ¿para qué te vamos a votar? Una broma, ¿no? Entonces, en el Diario Oficial del Peruano, ¿ya? Una vez que se publica en el Diario Oficial del Peruano, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Entra en vigencia. ¿Cómo? Entra en vigencia. Entra en vigencia, perfecto. Entonces, ¿cuándo promulga el presidente la Constitución política? El 31 de diciembre de ¿Qué? El 1993. 29. El 29, excelente Arnaldo. El 29 lo promulga, o sea, aprueba. Entonces, ¿cuándo se publica en el Diario Oficial del Peruano la El promulgación 30. que acaba de hacer Alberto Fujimori? El 30. ¿Y 30. cuándo recién entra en vigencia? El 31. El 31. Pero, hijito, ¿qué pasaba el 31? El 31 de diciembre de 1993. Año Año nuevo. nuevo. ¿No? Ay, no, pues Año. la gente tengo otras, pero La te gente está pregunto, borracha. la gente está guay, es la verdad. Alonito, entonces, si bien es cierto, el 31 de diciembre entró en vigencia, o sea, ya todo el mundo tenía que aplicarlo, pero no se aplicó pues, porque era un día privado, ¿no? Las instituciones públicas no trabajan, la gente está en otra. Entonces, con fuerza ya,
¿Cuándo entró en vigencia? El 1 de enero del El, prim- 1994. el 1 de enero de 1994, efectivamente. Alunito, a ver, Sencico hizo la siguiente pregunta y a ver si la respondes. Y creo que sí. ¿Cuándo entró en vigencia con rigor la actual Constitución de 1993? ¿Qué respondería? El 1 de enero. Claro, pues. Pero si te preguntara así, a secas nada más, ¿cuándo entró en vigencia la Constitución Política del Perú? El 31 de 31 diciembre. de Ahí sí sería diciembre. al ojo, al 31 de diciembre de 1993. Por eso hay que saber diferenciar ahí, ¿ok? Muy bien. A ver, Alunito, hubo un presidente que quitó la firma de Alberto Fujimori de la Constitución Política. Alejandro Toledo. Muy bien, pero que hace poco, bueno, ha sido restablecido. Pero fue Alberto Fujimori quien lo quitó de la Constitución Política. Hijito, mi respeto para que me responda esto. ¿Cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado según, no tu profesor, sino según la actual Constitución Política del Perú? El La artículo. defensa de la persona humana Muy y bien, respetar su dignidad. muy bien. Primero, defender a la persona humana y dos, defender, discúlpame, respetar la dignidad humana. Perfecto, muy bien, excelente, Alunito. Ojo, eso está en el artículo número 1, ¿ok? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política del Perú? No lo he dicho, pero te estoy preguntando. Calcula, a ver, dime un dato por ahí que más o menos. No googlees, trata de champear aunque sepa. Dime un monto. Bastante, dice. Alex Tafur dice 50. Más, hijo, más. Mm, Luis Cordero, estuviste cerca. Arnaldo, muy bien, 206 artículos. Nuestra actual constitución, Alunito, tiene 206 artículos. Pero ¿en qué artículo está eh, explicado cuál es el fin supremo de la sociedad y el Estado? En el artículo 1. En el artículo 1. Muy bien. Y eso fue pregunta de examen de admisión, por si acaso, ¿ya? Por eso es bueno comprender tu constitución, porque Sencico la verdad es que sí pregunta cosas de la constitución y te lo he demostrado el primer día. El primer día nomás te demostré muchas cosas en base a la constitución que saca Sencico. Muy bien, Alunito. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Hoy me ha ganado el hambre. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, muchachos, entramos a un humilde break. Recuerden, maestro, ¿se encuentra el maestro? Al maestro Guataicuna le toca, creo, ¿verdad? Y nosotros. No molestes tú, Mauricio. Ya, el maestro Guataicuna, ya. Briana, un favor, ya, Briana, te voy a pasar el anfitrión a ti y tú le pasas al maestro. ¿Ya, Briana? Ok, sí, Listo, profesor. muchas gracias. Atenta, Briana. Listo, Briana, perfecto. Muy bien, muchachos, como siempre, las felicidades a cada uno de ustedes. Son un buen grupo de... Uy, apaga la grabación, Briana. Me olvidé de grabar, de apagar la grabación. ¿Ya? Entonces, hay que continuar estudiando. Voy a mandar la PPT ahorita para que estudien, ¿ya? Repasen, estudien y vamos a hacer bien este año. Vamos a salir muy bien nuevamente este año con más del 80% de ingresos. Te lo aseguro. Chao, 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 muchachos.